Había una vez, en las colinas de Efraín, una mujer cuyo corazón estaba roto por la esterilidad y el dolor. Ana no era solo una mujer sin hijos en el antiguo Israel. Era un símbolo viviente de la desesperación que consume el alma cuando lo que más se anhela parece imposible de alcanzar. Cada año, cuando subía con su familia al templo de Silo para adorar al Señor, su sufrimiento se multiplicaba. Su rival, Penina, la otra esposa de Elcana, no perdía oportunidad para humillarla, recordándole con cruel insistencia que su vientre permanecía vacío mientras el de ella rebosaba de vida. En aquellos días oscuros de Israel, cuando los jueces gobernaban la tierra y cada uno hacía lo que bien le parecía, la voz de Dios se había vuelto escasa. Las palabras proféticas eran raras, como piedras preciosas en un desierto árido. El tabernáculo de Silo, que debería haber sido el epicentro de la presencia divina, se había convertido en un lugar corrompido por la maldad de los hijos de Elí, el sumo sacerdote. Ofní y Finés trataban las ofrendas del pueblo con desprecio absoluto, profanando lo sagrado y convirtiendo el lugar santo en una cueva de ladrones y libertinos. Pero en medio de esta oscuridad espiritual y moral, Ana no se rindió. Un día, mientras lloraba amargamente en el templo, hizo un voto que cambiaría la historia de Israel para siempre. Con el alma derramada ante el Señor, prometió que si Dios le concedía un hijo varón, lo dedicaría al servicio del Altísimo todos los días de su vida. Esta no era una oración casual ni una súplica egoísta. Era el grito desesperado de una mujer dispuesta a renunciar a lo que más deseaba con tal de ver cumplido el propósito divino. Elí, el anciano sacerdote, al principio pensó que Ana estaba ebria, pues sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Qué profunda ironía que el líder espiritual de Israel no pudiera distinguir entre la embriaguez y la oración ferviente. Esto revela cuán lejos había caído la condición espiritual del pueblo. Pero cuando Ana explicó su angustia, Elí pronunció una bendición sobre ella, declarando que el Dios de Israel le concedería su petición. Y así fue como comenzó todo. Al año siguiente, Ana dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba el milagro de su nacimiento y la promesa que había hecho. Durante los primeros años de vida del niño, Ana lo crió con ternura maternal, pero también con la firme convicción de que aquel pequeño no le pertenecía a ella, sino al Señor. Cuando Samuel fue destetado, Ana cumplió su palabra con una determinación que pocas madres habrían tenido el valor de mostrar. Imagina el momento en que Ana llevó a su hijo, apenas un niño pequeño, al templo de Silo. La escena debió ser desgarradora. Una madre entregando a su único hijo, el fruto de años de lágrimas y oraciones, para que viviera en un lugar, corrupto bajo la tutela de un sacerdote anciano cuyos propios hijos eran malvados. Pero Ana no vaciló. Presentó a Samuel ante Elí y declaró: «Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico al Señor para todos los días de su vida». La oración de Ana en ese momento es una de las piezas literarias y teológicas más hermosas de toda la Escritura. En ella celebra la justicia de Dios, exalta su soberanía sobre todas las cosas y proclama que el Señor humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Sin saberlo, Ana estaba profetizando no solo sobre el destino de su hijo, sino sobre el futuro de toda la nación de Israel. Sus palabras resonarían a través de los siglos y se convertirían en el modelo para el Magnificat de María, la madre de Jesús, 1000 años después. Samuel creció en el templo bajo la mirada atenta del anciano Elí, mientras los hijos del sacerdote continuaban profanando el lugar santo. El contraste no podía ser más marcado. Por un lado, Ofní y Finés, hijos biológicos del sumo sacerdote que despreciaban las cosas de Dios. Por otro lado, Samuel, hijo adoptivo espiritual, que cada día servía al Señor con pureza de corazón. La túnica que su madre le confeccionaba cada año y le traía cuando subía al sacrificio anual era un símbolo tangible del amor inquebrantable de Ana
y del propósito divino que reposaba sobre aquel muchacho. Mientras Samuel crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, las tinieblas espirituales sobre Israel se hacían más densas. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Era como si el cielo se hubiera cerrado de bronce sobre la nación. Pero Dios estaba preparando algo extraordinario. Estaba forjando en el crisol del servicio humilde a un hombre que no solo sería profeta, sino también juez, líder espiritual y hacedor de reyes. Una noche, cuando Samuel era todavía un muchacho, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras dormía en el templo, cerca del arca de Dios, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí quien lo necesitaba, corrió hacia el anciano sacerdote. Pero Elí le dijo que él no lo había llamado y le indicó que volviera a acostarse. Esto sucedió 3 veces, hasta que finalmente Elí comprendió que era el Señor quien estaba llamando al muchacho. La escena es profundamente conmovedora y cargada de simbolismo. El anciano sacerdote, cuya capacidad de discernir la voz de Dios se había atrofiado por años de negligencia espiritual, tuvo que enseñar al joven Samuel cómo responder al llamado divino. Le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama, dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Aquí vemos la humildad de Elí, reconociendo que Dios había elegido a otro para llevar su mensaje. Y vemos también la disponibilidad de Samuel para escuchar lo que Dios tenía que decir. Cuando el Señor volvió a llamar a Samuel por 4ª vez, el muchacho respondió según las instrucciones de Elí. Y entonces Dios le reveló un mensaje terrible. Había llegado el momento del juicio sobre la casa de Elí. Por la maldad de sus hijos y por la negligencia del sacerdote, al no reprenderlos adecuadamente, Dios iba a ejecutar sentencia contra ellos. La familia que había servido en el sacerdocio durante generaciones estaba a punto de ser cortada. El mensaje era tan severo que Samuel tuvo miedo de contárselo a Elí a la mañana siguiente. Pero cuando llegó el amanecer y Elí insistió en conocer lo que Dios había dicho, Samuel tuvo el valor de declarar la palabra completa sin retener nada. Este acto de valentía juvenil marcó el comienzo de su ministerio profético. A partir de ese momento, Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. El cumplimiento de la profecía de Samuel llegó de manera trágica y dramática. Los filisteos, enemigos perpetuos de Israel, atacaron y derrotaron al pueblo de Dios en una batalla devastadora. En su desesperación, los israelitas decidieron traer el arca del pacto desde Silo al campo de batalla, creyendo que esto les garantizaría la victoria. Era una comprensión supersticiosa y equivocada del poder de Dios, como si el arca fuera un amuleto mágico en lugar del símbolo de la presencia del Dios viviente. Ofní y Finés acompañaron el arca hasta el campo de batalla. Cuando los filisteos escucharon que el arca había llegado al campamento israelita, sintieron temor recordando las antiguas historias de los prodigios que el Dios de Israel había hecho en Egipto. Pero se envalentonaron unos a otros diciendo: «Esforzaos y sed hombres, oh filisteos, para que no seáis esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de vosotros. Sed hombres y pelead». La batalla fue catastrófica para Israel. 30.000 soldados de infantería cayeron ese día. Los 2 hijos de Elí murieron en el combate. Y lo más impensable de todo, el arca de Dios fue capturada por los filisteos. Era una humillación sin precedentes. La gloria había partido de Israel. Cuando un mensajero llegó corriendo a Silo con la terrible noticia, el anciano Elí, que tenía 98 años y estaba ciego, cayó de espaldas de su silla junto a la puerta de la ciudad. Se rompió el cuello y murió, pues era un hombre viejo y pesado. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando escuchó la noticia de que el arca había sido capturada y que tanto su suegro como su marido habían muerto, sintió dolores de parto y dio a luz. En sus últimos momentos de vida, antes de morir en el parto,
dio a su hijo un nombre que resumía la tragedia de ese día terrible: Icabod, que significa traspasada es la gloria, o sin gloria. Sus últimas palabras fueron: la gloria se ha apartado de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Este fue el contexto en el que Samuel emergió como líder de Israel. El viejo orden sacerdotal había colapsado bajo el peso de su propia corrupción. La nación estaba humillada, derrotada y sin dirección. El arca de Dios, el símbolo más sagrado de su presencia entre su pueblo, estaba en manos enemigas. Era el punto más bajo en la historia de Israel desde la esclavitud en Egipto. Pero en medio de esta oscuridad total, un joven profeta estaba siendo preparado por Dios para guiar al pueblo de vuelta a la luz. Samuel no era simplemente un profeta que pronunciaba oráculos divinos. Era un hombre que encarnaba la palabra de Dios en su propia vida. Desde su nacimiento milagroso hasta su juventud en el templo, desde su primer encuentro con la voz divina hasta el cumplimiento exacto de sus profecías, Samuel demostró que cuando Dios llama a alguien, lo equipa completamente para la tarea que tiene por delante. La historia de su temprana vida no es solo la biografía de un individuo excepcional. Es el relato de cómo Dios levanta líderes en los momentos más oscuros para restaurar la esperanza y redirigir el destino de naciones enteras. Durante 20 largos años, el arca de Dios permaneció en territorio filisteo primero y luego en Kiriat Jearim, lejos del centro de adoración de Israel. Fueron 2 décadas de silencio divino aparente, de opresión enemiga y de crisis espiritual profunda. Pero estos años no fueron de inactividad para Samuel. Por el contrario, fueron los años formativos en los que este joven profeta se convirtió en el líder espiritual indiscutido de toda la nación. Viajaba de ciudad en ciudad, estableciendo lo que podríamos llamar escuelas de profetas, enseñando la ley de Dios y llamando al pueblo al arrepentimiento sincero. Samuel comprendía algo fundamental que muchos líderes olvidan. Antes de que pueda haber restauración externa, debe existir transformación interna. No bastaba con derrotar a los filisteos en el campo de batalla. Era necesario primero derrotar la idolatría en el corazón del pueblo. Por eso, cuando finalmente convocó a toda la nación en Mizpa para un encuentro decisivo, su mensaje fue claro y sin concesiones. Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y las imágenes de Astarot, y preparad vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él. El pueblo respondió al llamado de Samuel de manera masiva y sincera. Reunidos en Mizpa, ayunaron, derramaron agua delante del Señor como símbolo de la purificación de sus corazones, confesaron sus pecados y declararon: contra el Señor hemos pecado. Era un momento de quebrantamiento nacional sin precedentes. Y Samuel, actuando no solo como profeta, sino también como sacerdote y juez, intercedió por ellos ante Dios. Esta capacidad de Samuel para ejercer múltiples funciones de liderazgo espiritual lo distingue de casi todos los demás personajes del Antiguo Testamento. Pero la transformación espiritual rara vez ocurre sin oposición. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, vieron una oportunidad perfecta para atacar. Subieron con sus ejércitos para dispersar la asamblea y consolidar su dominio sobre Israel. El pueblo, aterrorizado, le suplicó a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Aquí vemos una diferencia radical con la batalla que había ocurrido 20 años antes. Entonces Israel había confiado en el arca como un objeto mágico. Ahora confiaban en Dios mismo a través de la intercesión de su profeta. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto al Señor, clamando por Israel. Y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio y el pueblo oraba, los filisteos avanzaron para la batalla. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El Señor tronó con gran estruendo sobre los filisteos aquel día y los llenó de tal confusión que fueron derrotados completamente ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa
y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta 1200 más abajo de Betcar. Era una victoria absoluta, lograda no por superioridad militar, sino por intervención divina directa. Para conmemorar esta victoria milagrosa, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Este monumento no era solo un recuerdo de una batalla ganada, era un testimonio permanente de que cuando el pueblo de Dios se arrepiente genuinamente y confía en Él completamente, ningún enemigo puede prevalecer contra ellos. El nombre Ebenezer se convertiría en un símbolo poderoso en la tradición judía y cristiana, recordando generación tras generación que la fidelidad de Dios nunca falla. Después de esta victoria decisiva, los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir territorio israelita durante todos los días de Samuel. Incluso las ciudades que habían tomado de Israel, desde Ecrón hasta Gat, fueron recuperadas. Además, hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel había logrado lo que ningún juez antes de él había conseguido: una paz duradera y una restauración de las fronteras nacionales. Pero su mayor logro no fue militar, sino espiritual y administrativo. Samuel estableció un circuito judicial que recorría regularmente, yendo cada año de Betel a Gilgal, de allí a Mizpa y finalmente regresando a Ramá, su ciudad natal, donde también juzgaba a Israel y donde construyó un altar al Señor. Este sistema de gobierno itinerante aseguraba que la justicia y la enseñanza de la ley de Dios alcanzaran todas las regiones del país. No era un reinado centralizado, sino un liderazgo accesible, que mantenía contacto directo con el pueblo. Samuel era el último de los jueces, pero también era algo más. Era el puente entre la época de los jueces y la época de los reyes. Durante décadas, Samuel sirvió fielmente como líder de Israel, administrando justicia, enseñando la ley, ofreciendo sacrificios e intercediendo por el pueblo. Su integridad era incuestionable y su devoción a Dios era absoluta. Pero a medida que envejecía, comenzó a surgir un problema que eventualmente precipitaría una crisis constitucional en Israel. Sus hijos no siguieron sus caminos. Joel y Abías, a quienes Samuel había designado como jueces en Beerseba, se dejaron llevar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. La ironía de la situación no podía ser más evidente. Samuel, quien había sido criado en el templo precisamente porque los hijos de Elí eran corruptos, ahora se encontraba en la misma situación que su mentor. Sus propios hijos habían traicionado los principios que él había enseñado toda su vida. Este fallo en su familia no disminuye la grandeza de Samuel como líder nacional, pero sí nos recuerda que incluso los hombres más piadosos pueden experimentar desafíos dolorosos en sus hogares. La fidelidad personal a Dios no siempre garantiza que nuestros hijos seguirán el mismo camino. Los ancianos de Israel, viendo la corrupción de los hijos de Samuel y temiendo el vacío de liderazgo que vendría cuando el profeta muriera, se reunieron y fueron a Ramá para presentarle una petición radical. «Mira, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Esta solicitud no era simplemente un cambio administrativo, era una revolución política y teológica. Israel había sido una teocracia desde su fundación como nación. Dios mismo era su rey, y los jueces eran simplemente sus representantes temporales en momentos de crisis. Samuel se molestó profundamente cuando los ancianos le pidieron un rey. Vio en esta petición no solo un rechazo personal de su liderazgo, sino más fundamentalmente un rechazo del gobierno directo de Dios sobre Israel. Hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis, oró al Señor. Y la respuesta divina confirmó sus temores. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios le ordenó a Samuel que advirtiera solemnemente al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Y Samuel cumplió fielmente,
pronunciando uno de los discursos más proféticos y precisos sobre los peligros del poder monárquico concentrado. Les dijo que el rey tomaría a sus hijos para su ejército, a sus hijas para su servicio personal, sus mejores campos para dárselos a sus siervos, una 10ª parte de sus rebaños para sus propios intereses, y que al final ellos mismos se convertirían en siervos del rey. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, pero el Señor no os responderá en aquel día, concluyó Samuel. Pero el pueblo rechazó la advertencia. Su respuesta fue reveladora. No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. Aquí está el corazón del problema. Israel quería ser como todas las naciones. Habían olvidado que su gloria no estaba en ser como los demás, sino precisamente en ser diferentes, en ser el pueblo peculiar de Dios, una nación santa apartada para Él. Querían un rey visible en lugar de confiar en el rey invisible. Con tristeza, pero con obediencia, Samuel comenzó la búsqueda del hombre que se convertiría en el primer rey de Israel. Y Dios lo dirigió a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Saúl era impresionante en su apariencia física, alto, bien parecido, de porte regio. Parecía la elección perfecta desde una perspectiva puramente humana. Cuando Samuel lo ungió secretamente como rey, le profetizó señales específicas que confirmarían su llamado, y todas se cumplieron exactamente como Samuel había dicho. Era una demostración más del don profético que Dios había dado a Samuel y que nunca falló. La presentación pública de Saúl como rey se realizó en Mizpa, el mismo lugar donde Israel había experimentado su gran victoria sobre los filisteos años antes. Samuel convocó a todas las tribus de Israel y realizó un proceso de selección mediante suertes sagradas, permitiendo que Dios mismo señalara al elegido. Cuando finalmente Saúl fue identificado, lo encontraron escondido entre el equipaje. Este detalle, aparentemente menor, era en realidad profético de lo que vendría. Saúl era un hombre que, a pesar de su apariencia imponente, carecía de la confianza interior necesaria para el liderazgo espiritual. Cuando Saúl fue presentado ante el pueblo, y todos vieron que sobresalía por encima de todos, desde los hombros arriba, gritaron: ¡Viva el rey! Samuel entonces expuso los derechos del reino, los escribió en un libro y lo puso delante del Señor. Estaba estableciendo un precedente constitucional, definiendo los límites del poder real y asegurándose de que quedara registro escrito de que incluso el rey estaba bajo la autoridad de la ley de Dios. Después de esto, Samuel despidió al pueblo, cada uno a su casa, marcando oficialmente el fin de la época de los jueces y el comienzo de la monarquía en Israel. Pero Samuel no se retiró simplemente a un retiro tranquilo. Aunque Saúl era ahora el rey, Samuel continuó siendo la autoridad espiritual y profética de la nación. Reunió al pueblo en Gilgal y pronunció un discurso de despedida que es una obra maestra de la retórica bíblica. En él repasó toda la historia de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta ese momento presente, recordándoles las fidelidades de Dios y las infidelidades del pueblo. Desafió a la nación a dar testimonio contra él si alguna vez los había defraudado o explotado en todos sus años de servicio. Y cuando nadie pudo acusarlo de nada, estableció su credibilidad moral para pronunciar la advertencia final. No os apartéis del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón, les exhortó Samuel. Y no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, porque el Señor no desamparará a su pueblo, por su grande nombre. Pero también advirtió: mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Para confirmar sus palabras, Samuel invocó a Dios y ese día, en plena temporada de cosecha cuando normalmente no llueve, el Señor envió truenos y lluvia. El pueblo quedó aterrorizado, reconociendo que habían pecado al pedir un rey. Los primeros años del reinado de Saúl fueron prometedores. Ganó victorias militares importantes contra los amonitas y los filisteos. Samuel lo guió y lo apoyó, sirviendo como su consejero espiritual.
Pero gradualmente comenzaron a aparecer grietas en el carácter de Saúl que revelarían que su corazón no estaba completamente comprometido con Dios. El primer incidente serio ocurrió en Gilgal, cuando Saúl, esperando que Samuel llegara para ofrecer sacrificios antes de una batalla contra los filisteos, se impacientó y usurpó la función sacerdotal, ofreciendo él mismo el holocausto. Cuando Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho, su juicio fue inmediato y severo. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Era la primera fisura visible en la relación entre el profeta y el rey, y un presagio de lo que vendría. El quiebre definitivo entre Samuel y Saúl ocurrió después de la campaña contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, había dado instrucciones explícitas a Saúl de destruir completamente a los amalecitas y todo lo que tenían, sin tomar ningún botín. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de los amalecitas, y guardaron lo mejor de las ovejas, bueyes y corderos, con la excusa de que los iban a sacrificar al Señor. Era una desobediencia directa disfrazada de devoción religiosa, y Samuel no se dejó engañar por un segundo. La confrontación entre Samuel y Saúl en Gilgal es uno de los momentos más dramáticos de toda la Escritura. Cuando Saúl salió a recibir a Samuel con alegría diciendo: «Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor», Samuel respondió con ironía cortante: «Pues qué balido de ovejas es este que yo oigo con mis oídos, y qué mugido de bueyes es el que yo oigo». Saúl intentó justificarse echándole la culpa al pueblo y afirmando que habían guardado los animales para sacrificarlos a Dios. Pero Samuel no aceptó las excusas.